A ver, vamos a dar inicio a las audiencias públicas. Quiero en primer lugar rogar al público asistente y a los señores periodistas que se sirvan guardar el respectivo silencio y el orden correspondiente, que es un sinónimo de respeto al tribunal y a quienes estamos en estas audiencias. Aclaro también, como ya es obvio, al público asistente que deben de guardar absoluto silencio, no deben formular ningún tipo de expresión favorable o desfavorable a alguna de las partes o informantes. De no ser así, se les conminará una primera vez para que lo hagan y si no, se va a disponerse el retiro del público e incluso de los periodistas si es que no guardan el orden y el silencio que corresponda. Sobre todo quisiera mucho silencio y respeto a las personas aquí asistentes, porque las distracciones pueden mellar la coherencia del discurso, de la exposición que los informantes van a hacer. Muy bien, señor relator, de cuenta de la primera vista oral. Con su venia, señor presidente, se da cuenta de la vista de causa en audiencia pública de la demanda de revisión de sentencia 4/2014, número 3 de tablilla. Conforman el colegiado habilitado los señores jueces supremos César Eugenio San Martín Castro, presidente, Jorge Luis Salas Arenas, Elvia Barros Alvarado, Hugo Príncipe Trujillo y David Loli Bonilla por licencia del señor Prado Saldarriaga. Es materia de pronunciamiento la demanda de revisión de sentencia interpuesta por el condenado Antauro Igor Humala Tasso. Asimismo, se ha concedido informar y se encuentra presentes el sentenciado Humala Tasso, a efecto de que informe sobre hechos en la presente causa, su abogado defensor, el señor Víctor Girao Alatrista, y el representante de la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior, el abogado César Segura, a quien será concedido uso de la palabra, señor presidente. Bien, vamos a escuchar en primer lugar al señor Antauro Humala Tasso, que ha pedido el informe sobre hechos. Después escucharemos a su abogado defensor y luego escucharemos al señor procurador público. Esa es la secuencia de esta vista oral. Señor Antauro Humala, sírvase ponerse de pie, por favor. El tribunal ha concedido el derecho que tiene usted de informar sobre los hechos materia de este proceso de revisión. Lo escuchamos, el tiempo que damos son 5 minutos, ruego usted precisión, concisión y que hable claro y pausadamente para que podamos entenderle en toda su dimensión lo que nos quiere expresar a este tribunal, ¿correcto? Sí. Lo escuchamos entonces. Bueno, primero, gracias por escucharme. Buenos días a todos. Soy el mayor Antauro Humala. Tengo en prisión más de 10 años por los hechos de Andahuaylas ocurridos en enero de 2005. En ese tiempo gobernaba el presidente Alejandro Toledo Manrique, cuyo gobierno se autotitulaba de transición. Digo esto porque en el manifiesto político que yo redacté, escribí e ideé y que leí en Andahuaylas, el principal causal de aquel hecho era lo que nosotros considerábamos el urgente reemplazo del presidente por su vicepresidente, el entonces señor Weissman. David Weissman. Eso está escrito en el manifiesto de Andahuaylas. ¿Y por qué hicimos esa acción? Porque consideré, como director del periódico Llanta, que fundé y direccioné después de la rebelión de Locumba que hice con mi hermano, que la transición democrática era un fracaso en tanto no se restituyera la Constitución del 79. Tal es así que para mí es el principal problema del país, puesto que inclusive el señor García, en su gobierno anterior, en su plan de gobierno, puso
restituir la constitución del 79. No lo hizo. Y después el siguiente presidente, el actual, puso en su plan de gobierno lo mismo. Inclusive juramentó por ella, pero tampoco la restituyó. Entonces, con esto quiero decir, señores magistrados, que el causal principal del Andahuaylazo sigue vigente. Y yo no lo niego, jamás lo he negado, siempre lo he asumido ese hecho que está contemplado en el artículo 45 de la actual Constitución, juntamente con el delito de sedición y rebelión, y también tipificado en el Código Penal en el título de delitos contra el orden constitucional y el Estado. Ahora bien, hago este preámbulo porque era necesario dar el causal. Yo concentro en Andahuaylas varios cientos de reservistas, todos convencidos de la causa que acabo de explicar, gente desarmada, todos desarmados, imbuidos en el juramento de fidelidad a la bandera. En todos los ejércitos hay un día en que los reclutas juran fidelidad a la bandera, o sea, a la nación. El nuestro es el 7 de junio. Y estos licenciados juraron defender a la patria, a la nación, con representar a la bandera. No juraron defender al gobierno, sino a la nación, que es un elemento superior. Considerábamos entonces que la nación estaba en peligro, estaba vulnerada en su integridad constitucional. Y además, estos licenciados, al retirarse, al ser licenciados, volvieron a juramentar en una ceremonia pública, volver a tomar las armas cuando la nación lo requiera. Consideramos, por consiguiente, que el Andahuaylazo era para los licenciados etnocaceristas una señal de volver a tomar las armas, pero no las teníamos porque estábamos desarmados. Por consiguiente, ingresamos a Andahuaylas desarmados y gente desarmada, entramos a la comandancia policial de esa región y sorprendimos a toda la guarnición que estaba armada, que estaba en estado de emergencia, estaban en orden de inamovilidad, y los encontramos dormidos, ebrios, lo cual explica que toda la guarnición fue capturada sin un solo tiro, sin un solo herido, sin una sola baja. Fuimos sorprendidos. Recién ahí nos armamos, recién ahí con el arsenal que encontramos, esta gente civil que captura en su cuartel a gente armada, nos armamos con este armamento y una vez armados, comando a 200 entre estos reservistas y marcho hacia el cuartel Los Chancas con la intención de capturarlo como parte de ese hecho de armas, de esa sedición o esa rebelión. En la esquina del cuartel Los Chancas, en la madrugada del 1 de enero del 2005, nos tropezamos, nos encontramos con una patrulla policial que iba en 3 patrulleros justamente en la esquina, y ahí se dio el primer enfrentamiento entre los sediciosos o las fuerzas del desorden contra las fuerzas del orden del Estado. Y hubieron 4 bajas, 3 heridos policías y un reservista herido. Eso nunca lo averiguó la sala, nunca me interrogaron de eso porque yo entendí que lo habían subsumido dentro de rebelión, como creo que lo han hecho. Eso fue el primer enfrentamiento que hubo en el Andahuaylazo. 3 heridos policías y un reservista herido. Como este enfrentamiento alertó al cuartel, que estaba en la esquina y miraban absortos de sus torriones este enfrentamiento, ya habíamos perdido el factor sorpresa. Por consiguiente, di media vuelta con mi gente y armamos barricadas en un sector de la ciudad. Y las barricadas se hacen para defenderse, no se hacen para atacar. Son un obstáculo defensivo. Y así aguantamos hasta el día siguiente. Pero antes leo el manifiesto político sobre la toma de un patrullero y obtuvimos el apoyo de la población durante el 1 de enero. Y se organizó en la población una comisión mediadora, un comité mediador entre las fuerzas del orden, comandadas por el general Murazo y acompañado de otros 4 generales del ejército, de la policía y demás, y las fuerzas del desorden,
sediciosas o rebeldes que comandaba un mayor retirado. Esa comisión mediadora fue integrada por la Cruz Roja Internacional, la Iglesia Católica, el Ministerio Público, los bomberos y uno o dos elementos más que hasta ahora no me acuerdo. Sí, claro que sí. Y en esta comisión mediadora, durante 2 ocasiones, en el transcurso de ese hecho sedicioso, hubo 2 entrevistas. 2 veces me entrevisté con el general Murazo. Una, cruzando las barricadas, caminando y hasta la plaza, y me encontré con el general Murazo, inclusive pactamos una tregua de 3 horas. Y la segunda vez que nos juntamos por la comisión mediadora fue cuando me capturan. O sea, hubo una comisión mediadora, hubieron 2 fuerzas separadas del desorden del orden, hubo una zona de operaciones establecida por el Ejecutivo por decreto resolución suprema, estado de emergencia del departamento de Purímac, y hubo una zona dominada por los sediciosos y otra zona dominada por las fuerzas del orden. Al día siguiente, el 2 de enero, en la mañana, se da el segundo enfrentamiento. El segundo enfrentamiento, no el primero ni el único, fue el segundo. Y ahí yo estoy 6 de la mañana en una de las 8 barricadas que teníamos, y en la barricada opuesta comienzan a sonar los disparos ya de enfrentamiento, porque durante toda la noche sonaron como hostigamiento. Y hubo un enfrentamiento en el puente Colonial que yo asumí entonces como un hecho de acción de armas, por eso que al fin, en plena balacera, me desplazo hasta la barricada que estaba siendo atacada o enfrentada, y en ese transcurrir, que me demoró 5 a 10 minutos, ya había terminado el hecho de armas, y ya estaban los cadáveres de los policías en el puente Colonial, y yo, al mando de mi reservista, estoy desplazándome hacia el lugar de los cadáveres, los cuales mando evacuar al hospital. Por supuesto que entonces yo asumí que era un enfrentamiento armado y asumí toda la responsabilidad de aquel enfrentamiento, de aquel hecho de armas. Y digo esto porque al día siguiente el Poder Ejecutivo, o cuando entierran a estos policías, el presidente Alejandro Toledo asiste como principal deudo, porque representaba a la nación. Los deudos principales no eran los familiares, sino era el presidente que representaba a la nación, ¿no?, asistiendo al funeral de los defensores del Estado. Con esto quiero decir que ahí hay una resolución suprema que estableció que fallecieron en acción de armas, no que fueron asesinados. El Ejecutivo reconoció que fallecieron en combate. Yo estaba en la zona de emergencia varios años y he tenido enfrentamientos con miembros de Sendero Luminoso, enfrentamiento armado, fusil contra fusil, y mis patrullas han hecho bajas en gente de Sendero Luminoso, como que esos también han hecho bajas en mi patrulla. Inclusive yo tengo una herida de bala de Sendero Luminoso en la pierna. Pero yo no considero que mis soldados murieron asesinados o los subversivos murieron asesinados. Todos murieron en combate. En una batalla, ya sea pequeña o grande, no hay asesinados, son caídos en la acción de armas. Y la rebelión viene del latín bellum, bélico, guerra. Perdón. Hay un rumor en el fondo, en la zona de los señores periodistas, que no me permite escuchar bien. Por favor. El latín bellum quiere decir guerra, guerra interna, y en una guerra interna hay 2 fuerzas que se enfrentan, hay bajas de combate. Bajas de combate son heridos, prisioneros y muertos. Entonces yo puedo decir que en el Andahuaylazo hubieron como 30, 40 bajas de combate, si contabilizamos los muertos, policías como reservistas, si contabilizamos los prisioneros, no secuestrados, fueron prisioneros, fueron capturados esos policías en su cuartel, y todavía de manera indigna. Y además ellos preferían pasar como damnificados, como secuestrados, que enfrentar el Código Militar Policial, que los hubiera sancionado por entregar una instalación sin resistencia, no cumplir sus roles, etc. Sin embargo, a mí me han sentenciado por secuestrar a gente que no supo defender su cuartel y que fue capturada por gente desarmada, y que tampoco quiso salir porque estaban con inamovilidad, y también era vergonzoso para ellos salir al cuartel.
Seguimos con la narración. Una vez de ese segundo enfrentamiento, que yo asumí que era enfrentamiento, en la tarde hay un tercer enfrentamiento, en que los francotiradores eliminan a 2 reservistas, cuyas muertes no han sido averiguadas en todo el proceso judicial. Ahí hago una... consideré que ya se estaba desbordando la situación y por eso, mediante la comisión mediadora, logro una entrevista con el general Murazo y le expreso mi decisión de deponer las armas. O sea, de desistir ya de la sedición o rebelión, como me han sentenciado. Por consiguiente, en plena negociación, soy capturado y mi gente, a los días subsiguientes, entrega las armas y con eso finaliza la rebelión. Ahora, a mí me han procesado y sentenciado por 5 delitos, 1 político y 4 comunes: rebelión, homicidio, secuestro, arrebato de armas y daño, con un enfoque similar a como si yo fuera una especie de retaco o destructor, que me fui a Andahuaylas a matar, a secuestrar, a violar, a destrozar propiedad, a dañar, y de pasadita hacer una rebelión. Entonces, yo considero que eso es injusto, eso no es coherente. Más aún cuando a mis compatriotas reservistas que me han seguido en el juicio, ya una sala del Poder Judicial les ha subsumido todos esos delitos en uno solo, que es el delito político de rebelión. Inclusive la Fiscalía acaba de reconocer que es delito político de rebelión, un solo delito. Solamente a mí, me mantienen un criterio diferente al resto de mis reservistas. Y sin embargo, yo mantengo la fe en la justicia peruana. Ahora bien, quiero referirme al enfrentamiento del Puente Colonial, al segundo enfrentamiento donde fallecen 4 policías. Yo asumí la responsabilidad, porque yo soy el líder de esa rebelión y asumí la responsabilidad de mi gente. Y por eso soy el primero que entré en prisión y seguramente seré el último. Sin embargo, las pericias balísticas de esos fallecidos demuestran que fueron todos baleados por la espalda. De los 4 fallecidos policías tienen 6 heridas de bala, 5 por la espalda y una de frente que es de rebote, también vino por la espalda. Además, la Corte Suprema, una sala presidida por el doctor Villestein, absolvió a mis 2 coprocesados, porque de los 170 reservistas, etnocaceristas, que estamos presos por el Andahuaylazo, han sido absueltos ya todos los acusados de homicidio. Y a mí, que soy el único que no disparé un solo tiro porque no tuve necesidad, yo era el jefe, no disparé nunca un solo tiro, y estaba probado en autos. A mí me han puesto de coautor en solitario, o sea, soy un coautor que no tengo coautores, y no disparé. Y así estoy siendo sentenciado y procesado y encarcelado por un homicidio no cometido. Eso quiere decir de que luego de 10 años de proceso, no se determina hasta ahora quiénes mataron a los 4 policías en el enfrentamiento del Puente Colonial del 1 de enero de 2005, porque todos los etnocaceristas, reservistas han sido absueltos y el único que queda, el suscrito, estoy coautor con nadie y encima sin haber disparado un solo tiro. Entonces, esto me conlleva a sostener que el Poder Judicial no ha podido determinar quiénes mataron a los policías, pero sí ha determinado que los etnocaceristas no fuimos. Entonces yo aplico la lógica, y eso quiere decir que si las fuerzas del desorden no eliminaron a los policías, y estos tampoco se suicidaron, solo y únicamente queda la posibilidad que los autores hayan sido las fuerzas del orden. No sé quién, la policía o el ejército, no lo sé, pero solamente queda esa posibilidad, razón por la cual es el único proceso que, según entiendo, en que hay cargos de homicidio y secuestro, no se hizo la reconstrucción de los hechos pese a mi pedido y por lo cual me expulsaban de las audiencias
y pese al pedido de los mismos peritos de la policía que verificaron eso. Entonces yo llamo eso crimen de Estado, análogo a lo que ocurrió en la época de la marcha de los Cuatro Suyos, en que el candidato Toledo se le achaca la muerte de los 6 trabajadores del Banco de la Nación. Él tiene que fugar a Argentina y después se descubrió que el CIN de Montesinos los había dinamitado. Y eso era un crimen de Estado. Entonces, algo análogo sucede en Andahuaylas. Todos los etnocaceristas han sido absueltos de homicidio. Yo, coautor en solitario y sin haber disparado un solo tiro. Entonces, yo considero de que en Andahuaylas cometimos un solo delito, un solo y único delito en el cual están contemplados, inmersos, todo el resto de hechos, incluido las acciones de armas, que yo asumí responsabilidad, pero ahora descubro que por nosotros fue un enfrentamiento, pero por el otro lado fue un homicidio por la espalda por parte de las mismas fuerzas del Estado con sus propios defensores. Agradezco que me hayan escuchado y he terminado mi... Bien, tome asiento, por favor. Señor abogado defensor, puede usted hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados, señora magistrada. En efecto, yo voy a corroborar ya con las pruebas que oran en autos, señalando los folios en los que están los documentos por los cuales vamos a acreditar los hechos descritos por mi patrocinado. Por ejemplo, a folios 3872 hasta el 3876, obra la declaración indagatoria del general de brigada Otto Napoleón Guibovich Arteaga. Él declara en su condición de general de brigada del Ejército y comandante de la primera brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército. Resulta que a su mando estaba un grupo de francotiradores, y esos francotiradores son los que, después del enfrentamiento, los enfrentamientos en los que se produce la muerte de 4 policías, fueron capturados por los pobladores de Andahuaylas. Los pobladores los ven que están disparando de las alturas del Cerro Huehuaca, que queda cerca del lugar donde estaban los policías, y van y los capturan, los traen y muestran en videos, muestran a la opinión pública, a todos los pobladores, muestran el fusil con mira telescópica. Y el general Guibovich lo reconoce, obra en autos, el reconocimiento de que él como jefe de ese grupo de francotiradores estaban con armas de largo alcance, de gran potencia y con miras telescópicas. ¿Qué ocurre con posterioridad? Resulta que a foja 6.662 y 6.663 obra en el expediente 6.162 y 6.163 la pericia balística forense realizada por la Dirección de Criminalística, la número 080 del 2005, hecha a los pocos días. ¿Y qué dicen sus conclusiones? Dicen sus conclusiones que el teniente Ábrez Chávez murió con bala con trayectoria de atrás hacia adelante, es decir, por la espalda. Que el capitán Carlos Caguana Pacheco, trayectoria de la bala de atrás hacia adelante. El suboficial técnico de segunda, Ricardo Rivera Fernández, trayectoria de atrás hacia adelante. El suboficial tercero, Abelardo Cerrón Carvajal, trayectoria de atrás hacia adelante. Es decir, se corrobora con documentos que ahora en el expediente. A ver, señor abogado, entiendo que usted
está planteando un dato nuevo que tiene que ver con el hecho de que los fallecidos habrían muerto no como consecuencia de enfrentamientos, sino por acción de francotiradores, tal vez, dada esa pericia que usted ahora está resaltando, porque las balas ingresaron por la espalda, ¿correcto? Correcto. Dicho esto, aquí, como usted entiende, estamos frente a una acción de revisión. Sí. Y la revisión de lo que trata es de, sobre la base de prueba nueva, pero usted ha fijado un motivo, que lo que se llama es inconciliabilidad de sentencias, que son inconciliables dos fallos y que de ellas resulta la inocencia del condenado, en este caso del señor Antauro Humala Tasso. De hecho, usted no ha dicho nada, que creo que es lo más importante. Lo otro, no podemos incorporar ese dato porque no es motivo del tema. Quiero que se centre usted estrictamente en lo que ha planteado como motivo de revisión, por favor. Lo voy a hacer. Muchas gracias. Es simplemente que quería que quede constancia de este hecho que está en autos, sobre en autos, y es que no se ha tomado en cuenta durante el proceso. Entonces voy a ir directamente al motivo de la revisión de esta sentencia, por la cual vamos a solicitar lo siguiente. Resulta que la sentencia impugnada, por la cual estamos acá, para que se haga justicia, se revise, se corrija, condena al señor Antauro Humala Tasso por 5 delitos. Ya lo ha explicado él claramente. Y para sustentar la sala penal de la Corte Suprema, para sustentar esos 5 delitos, recurren a teorías objetivas, subjetivas, mixtas, extensivas, restrictivas, que obran de fojas 48 a 51 de la sentencia. Muy bien. Queda sentenciado a 19 años con esas teorías que acabo de mencionar. Esas teorías del delito político, ¿no? Así es. Pero resulta que, con posterioridad, la misma sala, con el mismo señor presidente y los mismos señores magistrados, miembros de ese Tribunal Supremo, emite otra sentencia por los mismos hechos, el mismo día, en el mismo lugar y el mismo grupo de personas. A ver, una aclaración, señor abogado. No es el mismo presidente, porque tenga usted en cuenta de que ganó en esa ocasión por el número de votos una conformación distinta. El señor Villestein y Pariona quedaron en minoría. Sí. En la primera sentencia del señor Humala. En la segunda sentencia que usted pone como comparación para hablar de inconciliabilidad, allí sí esa posición del concurso aparente unidad de ley venció, y en la primera venció la tesis del concurso real de delitos. Así. Eso es lo que fluye, si no me equivoco, usted me aclarará si es que me equivoco, ¿no? Así es. Ah, ya. Así es, exactamente así es. Y por eso es que hice mención para poder ahora decir que posteriormente la misma sala emite una sentencia de recurso de nulidad 1478, en cuyo numeral 6 de la página 8 y 9 dice expresamente: subsume y condena a los coprocesados, los condena por un solo delito, rebelión. Y entonces ahí es donde viene la contradicción entre una sentencia y la otra. Sí. Quiero entenderlo mejor. La primera sentencia condena por varios delitos. Solo, así es, Antauro Humala. La segunda sentencia absuelve. Absuelve y condena a otros por rebelión. No los absuelve por rebelión. Condena a otros por un solo delito. Por rebelión. Rebelión. Y al señor Humala lo condenan por 5 delitos. incluida la rebelión. Sí. El motivo de la revisión por esta causa que usted alega
es que con una sentencia posterior inconciliable se absuelve por el hecho a las personas, mientras que en la primera se le condena. Así es. Su patrocinador está condenado por rebelión también, en la primera sentencia. Sí. Y estos señores también están condenados por rebelión en la segunda sentencia. A algunos, a otros se les absuelve. ¿Cuál es la inconciliabilidad? La inconciliabilidad consiste en que... Porque, ojo, la inconciliabilidad tiene que ser de tal naturaleza que se absuelva al primeramente condenado por el mérito de esta sentencia. Así es, así es. La inconciliabilidad consiste en que, en primer lugar, el principio constitucional y universal de la igualdad ante la ley y la aplicación a todos por igual de la ley. Resulta que, voy a precisar, al señor Antauro Humala, que tal como lo ha mencionado, se le ha condenado por 5 delitos, entre ellos el de rebelión, ¿cierto? O sea, va a quedar condenado siempre. Según su tesis, si se acogiera a la tesis, el señor Humala tendría que quedar condenado siempre por rebelión. Así es, si es que no se modifica conforme a lo que voy a terminar de empezar. La revisión, y usted es abogado, con usted sí podemos hablar de ese tema. Así es. La revisión tiene por objeto absolver al que fue condenado, absolverlo. O sea, el objeto de la revisión sería que se le absuelva, no que quede condenado por un delito inferior o por menor pena, sino que se le absuelva. Que se le absuelva. Y eso es lo que voy a pedir, y lo voy a pedir de la siguiente manera. Resulta que el decreto legislativo 959, en su artículo 13 y 4, dice que se tiene que declarar sin valor la sentencia, porque la contradicción es de tal magnitud que viola un derecho fundamental, es el de igualdad ante la ley. O a todos los condenan por un solo delito, rebelión, o a todos los condenan por 5 delitos. Pero no puede ser que a Antauro Humala lo condenen por 5 delitos, a otros los absuelvan, a otros los condenen por otros delitos y así sucesivamente en 5 grupos diferentes. Lo que es cierto, sí, se reconoce de que la diferencia entre la primera sentencia y la segunda que usted pone como base para la discusión es que la primera opta por la tesis del concurso real y la segunda opta por la tesis de la unidad de ley o concurso aparente de leyes, ¿no es cierto? Por eso que en la segunda, ese hecho que no se niega, las muertes, todo lo que ha ocurrido, se dice solamente deben ser sancionadas bajo el injusto de rebelión. Y la primera sentencia dice, sobre los mismos hechos que no se nieguen ninguno, dice no. Los otros hechos, como afectan bienes jurídicos distintos, pueden permitir un concurso real. Es una gran discusión dogmática, como usted puede saber, ¿no? Y le digo a usted que esa discusión también se planteó ante el Tribunal Constitucional, como usted muy bien sabe, y hubo una sentencia dividida, pero que al final de cuentas ganó aquella que dijo que ese tema de subsunción no es un problema de relevancia constitucional. Lo dijo la sentencia del TC. Sí. Hay un voto de minoría muy interesante que dice que sí hay los mismos hechos, pero que habría afectación a la igualdad. Pero esa tesis perdió, ¿no es cierto? Sí. Perdió. Perdió, pero también esa misma tesis, en esa misma sentencia del Tribunal Constitucional, se establece que en efecto se habían violado el derecho de la igualdad ante la ley. Sí, pero esa posición es minoría, pues. No ganó. No, desde luego que sí, lo dice, pero usted sabe que lo que manda es esa resolución. Así es. En fin, usted sabe que son opiniones y por coyunturas puede ganar una posición u otra, ¿no es cierto? Es igual que en este caso. Si en el caso primero hubiera vencido, hubieran estado los vocales que estuvieron en la primera, ganaba la tesis de la unidad de ley. Es un tema coyuntural. Pero en fin, el problema, y reconociendo ese punto y también reconociendo, porque eso no hay ningún problema dogmático en admitir, que tanto el delito de rebelión como sedición son delitos puramente políticos. Eso no está en discusión. Y eso no significa que no debe reprimirse. No. ¿No es cierto? Se reprime. En tanto hay un móvil político que tiene que ver con algún fundamento del Estado constitucional y en tanto que hay un alzamiento en armas.
la sedición se le llama una rebelión pequeña o rebelión menor. O sea, no hay ninguna diferencia estructural entre sedición y rebelión en principio. No hay ninguna diferencia. Salvo en algunos temas de intensidad y algunos objetivos, pero ambos tienen objetivos, como dice la doctrina unánimemente, por eso acá no hay nada que discutir, son políticos. ¿No es cierto? Es una discusión. La pregunta es si en abstracto puede concurrir un delito político con delitos comunes. Tanto más cuando la Constitución dice delitos conexos a los políticos. Con lo que, en verdad, para los efectos subjetivos, que es la que prima en América Latina, todos estarían englobados con propósitos políticos. Pero eso, ¿qué relevancia tiene en términos de fallo, de condena, de decisión penal? De absolución. Eso es lo que le pregunto, porque hay cosas que uno puede estar de acuerdo en términos abstractos y dogmáticos, pero en el caso concreto, en desacuerdo, pero... de todas maneras, quiero hacer una pequeña acotación. Por favor. Sí hay una diferencia sustancial entre sedición y rebelión. En rebelión son 20 años y en sedición son 10. No. O sea, punto de vista, no. Sí la hay, ¿no es cierto? Por eso le digo, porque en rebelión es un delito más grave, sedición, pero la estructura base, la doctrina es unánime, es común, pero obviamente que hay diferencias en términos, por supuesto, eso no lo niego, claro. Sí, usted, doctor. Nosotros lo que estamos sosteniendo para que esta digna sala absuelva es que la contradicción que hemos encontrado y que mantenemos y sostenemos es que a uno solo, por rebelión, lo condenan a 19 años y está aquí presente. A otros en diferentes grupos porque se cometió desde un comienzo una gravísima irregularidad en el proceso. Se les divide a todos en 170 y tantas personas en 5 grupos. Y hay quienes han sido absueltos, hay quienes han sido condenados a 7 años, otros por rebelión, otros por diferentes motivos. O sea, hay una desigualdad flagrante que viola el derecho constitucional a la igualdad ante la ley. Y ese es nuestro sustento para pedir la aplicación del decreto legislativo 959. Dígame. Tenemos que pronunciarnos para ver si podemos revisar esa desigualdad ante la ley que el Tribunal Constitucional ya ha revisado. Primero, porque usted nos está proponiendo que nosotros nos pronunciemos contra lo que el Tribunal Constitucional ya ha fijado. No estoy proponiendo... Por mayoría el Tribunal Constitucional ha dicho que no hay un problema de desigualdad ante la ley. Es bueno que se diga en un acto público esto, primero. En segundo lugar, usted nos está proponiendo que nosotros, en base a esa diferencia de criterio entre dos composiciones del mismo colegiado, se entienda que el planteamiento suyo es de absolución del delito de rebelión que el señor Humala acaba de decir, yo he cometido. Así es. ¿No? Pero que se le absuelva. Sí. Porque obviamente usted está planteando que en esta diferencia de ley se entienda que hay un motivo de absolución en esta diferencia de las dos disposiciones judiciales. Eso es lo que está usted planteando. Permítaseme leer el decreto legislativo 959 en su artículo 364. Dice que ustedes, señores magistrados, pueden declarar sin valor la sentencia condenatoria impugnada y, haciendo justicia, pueden directamente esa sentencia declararla no válida. Además, el artículo 365 los faculta a ustedes a que suspendan la ejecución de la sentencia y puedan disponer de inmediata libertad y también restricciones de la naturaleza que consideren pertinente. Pero aquí lo que estamos nosotros es invocando la aplicación de ese decreto legislativo para que, por haberse producido sentencias en los mismos hechos, las mismas personas, en el mismo lugar, en todas las formas, sentencias contradictorias que no son respetando el derecho a la igualdad, derecho constitucional y universal. Muy bien, señor abogado, muchas gracias. El señor Procurador Público, tiene usted el uso de la palabra. Por su bien, señor presidente, miembro colegiado. Voy a ser breve, porque lo que se trata es precisamente de un pedido autónomo, de una revisión de sentencia, y no necesariamente que la sala emite un pronunciamiento de absolución. El pedido de revisión de sentencia que plantea el condenado Antauro Humala Tasso pretende
que esta sala sea una sala de impugnación adicional a la Ejecutoria Suprema ya dictada, que lo condena a 19 años de pena privativa de libertad y a 100.000 soles de reparación civil por los 5 delitos ya mencionados. Consideramos que para el Estado la acción declarativa del proceso ya concluyó y que estamos en una etapa de ejecutiva. Básicamente para el Estado lo que estamos es en un momento de las acciones tendientes a la recuperación de la reparación civil dictada en autos. Y que es precisamente la inconsistencia de la demanda de revisión, porque ellos pretenden que se vuelva a realizar un reexamen de los hechos acontecidos el 1 de enero del año 2005, se realice un nuevo examen del tipo penal por el cual fue juzgado, se vuelva a realizar una valoración de la prueba, se emita una nueva condena, que en ninguno de esos casos es admisible en el recurso de revisión. El artículo 361 del Código de Procedimientos Penales es clarísimo. Los presupuestos son claros. Ellos han invocado el inciso tercero. Y a la luz de la propia demanda de revisión, el informe de hecho y la posición de la defensa técnica, no encontramos que se haya planteado de modo alguno ningún fundamento sobre el modo y los presupuestos sobre los cuales el condenado está solicitando sea revisada. De allí que nosotros coincidimos con el dictamen del fiscal, el 1572 del 2014, del 10 de octubre del 2014, el mismo que en su fundamento sexto señala que los fundamentos alucidos por el accionante se dirigen a obtener por esta vía una nueva valorización de la tipología penal y los elementos probatorios actuados dentro del proceso. Este objetivo escapa a los fines de la acción de revisión. Por consiguiente, no es el caso admitir la pretensión del demandante Antauro Humala. No hay posibilidad de poder llevar a debate judicial una supuesta contradicción entre ambas ejecutorias supremas, porque el derecho penal castiga las acciones individuales. Si es cierto, a uno de los condenados se le ha impuesto la pena por 5 delitos, la situación de las dos condenas, del recurso de nulidad que se le sigue a Macdonio Guesallo Pisco Rabanal y a Percy Teóvilo Vilcapeme Guanglala, no subsume ni evita la condena de Antauro Humala. De allí que no hay en ninguno de los extremos de la demanda, no hay posibilidad de encontrar qué hechos nuevos o nuevos elementos de prueba aporta la demanda. ¿Cómo presenta la demanda la concurrencia de los hechos nuevos o elementos de prueba que evidencien la posibilidad de inocencia del condenado? El condenado prácticamente por boca propia ha señalado que es responsable del delito de rebelión. Estamos ante hechos con la fuerza necesaria que evidencie que estos hechos no se valoran en la sentencia y que el condenado no cometió el delito. Preguntas básicas en el tema de los presupuestos para... Una pregunta, señor Sí. procurador. Si bien es cierto, el señor Antauro Humala ha sostenido su responsabilidad en el delito de rebelión, aunque también ha afirmado sedición en su demanda, él niega que pueda haber sido condenado, él niega la condena por los delitos de homicidio simple, Arrebato de armas. secuestro, arrebato de armas, daños. ¿A eso usted qué alega desde la perspectiva de la revisión? No hay ninguna posibilidad de que, de esos delitos, la demanda no ha planteado ningún hecho nuevo. Nosotros consideramos, la sentencia, pero así es. Nosotros consideramos que la sentencia dictada, las ejecutorias citadas han sido dictadas con arreglo a ley. Nosotros no estamos discutiendo y no pretendemos discutir la sentencia. No hay nada que discutir desde el punto de vista del Estado con la sentencia. En ambas sentencias. Comparación no hay nada que discutir. No, es imposible que exista. Pregunto, pues. No existe. Y nosotros no planteamos ese tipo de discusión, ese debate. Básicamente lo planteamos desde el punto de vista de que la demanda no concurre en los presupuestos procesales para ser admitida, que están claros en el artículo 361, que el modo que plantea la demanda no alcanza, no es posible llegar a ese debate, y que
El dictamen de la Fiscalía Suprema, al cual coincidimos, es bastante claro. Por ello, solicitamos que se declare infundada la demanda de revisión. Muy bien, vista la causa, queda el voto entonces. Señor, ¿puede retirarse? Pruebo. Permiso.